Bueno, ahora que ya definimos todas las colecciones que vamos a estar implementando dentro de nuestra API, el siguiente paso sería definir cuáles van a ser los endpoints que vamos a estar desarrollando para poder estar haciendo todas las operaciones de lectura, escritura, actualización y eliminación. Recuerda de que cuando uno hace la implementación de una RESTful API, básicamente lo que uno busca un tanto es la parte del CRUD para poder hacer todas las operaciones básicas de interacción con una colección, una tabla o pues el modelo de datos que nosotros estemos implementando y pues queriendo gestionar a través de nuestra API como tal. Para poder desarrollar nuestra API, yo voy a estar generando la documentación de esta con Notion, ¿de acuerdo? Voy a irme, vamos a ver, a mi sección de programación orientada a objetos. Vamos a crear semana 7. Perfecto. Vamos a colocarlo por acá. Creo que se me fue aquí. Y vamos a crear acá API repostería. Perfecto. Entonces, bueno, en este documento vamos a estar generando todo lo que viene siendo la definición de cada uno de nuestros endpoints, ¿de acuerdo? Para poder hacer eso, claramente pues nos vamos a basar muchísimo del modelo de datos que ya desarrollamos en esta sección de aquí para empezar a definir cómo vamos a invocar la escritura de un usuario, la actualización de uno como tal, cómo podemos gestionar el hecho que querramos agregar más estados, etcétera. Para claramente pues posteriormente esto poder pegarlo con una UI que vamos a estar desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a iniciar si quieres con las más básicas, ¿no? O esas colecciones de entidad fuerte, donde pues sus operaciones son muy sencillas. Como te mencionaba, entonces aquí lo que uno busca es un poco lo que es el tema del CRUD. Recuerda de que C viene de create y a nivel de API el HTTP method que vamos a estar utilizando para esto va a ser el HTTP method del post. El read, el R viene de read y el HTTP method que vamos a estar utilizando para esto es el get. La U en este caso es de update y aquí vamos a estar utilizando el put. Y la D es de delete y aquí vamos a estar utilizando delete como HTTP method. Aparte de tener esto pues un poco presente al momento que nosotros queremos desarrollar todos los endpoints que vamos a estar implementando, también es muy importante tener en cuenta qué tipo de usuario es el que va a estar pues de una u otra manera teniendo esa interacción con nuestras entidades. Por lo cual aquí en users muy seguramente aquí nos va a tocar crear otro tipo de colección. Nuevamente son colecciones muy sencillas estas, que va a ser la de user types. Recuerda como te había comentado pues un poco, casi que a medida nosotros vayamos desarrollando nuestras API, puede hacer de que nos demos cuenta que vamos a necesitar alguna nueva tabla o querer ajustar algún atributo en los que ya hemos creado como tal. Entonces user types pues casi que va a tener esta misma estructura, un ID, una descripción. En esta descripción vamos a tener por el momento los valores de user y admin. Recuerda que los usuarios administradores pues van a ser aquellos los que van a poder interactuar con ciertos endpoints. No todos los usuarios de una u otra manera van a tener ese privilegio como tal. Por ejemplo, state, ¿de acuerdo? Los states, como te había dicho, es básicamente esos valores que nosotros le vamos a ir asignando a nuestras órdenes a medida vaya cambiando el estado de esta. Entonces, para state, ¿de acuerdo? Vamos a colocar state.
ahorita. Vamos a colocarlo en negrito, vamos a colocarle un heading 2 y vamos a colocar todos los endpoints que vamos a necesitar de esta sección. Entonces aquí yo voy a agregar una nueva tabla. Vamos a colocar aquí la URI que vamos a ocupar, el HTTP method. Vamos a colocar si va a requerir un header. Vamos a colocar un tentativo response. Bueno, vamos a colocar mejor el payload. Recuerda que payload también puede ser el body. De acuerdo, que se hace el attach al endpoint cuando lo empecemos a desarrollar. Y vamos a colocar por aquí un response. Colocar options. Esto lo vamos a dejar como header. Y bueno, entonces para state, recuerda también de que cuando nosotros hacemos la implementación o la definición de la URI, nosotros debemos de respetar el siguiente estándar y debe de ser de que vamos a colocar resource. No, en este caso resource, por ejemplo, puede ser el estado o el nombre de la colección que ya definimos. Puedes tener también resource preca, el identificador. ¿De acuerdo? Que en este caso, pues aquí estaríamos haciendo referencia a un único resource como tal. Puede tener la combinación también de resource preca. Vamos a colocar algún ID, preca resource, ¿no? Por si quisiéramos hacer esa relación de una entidad con otra. Y también podríamos tener la combinación de resource ID, preca resource, preca ID, ¿de acuerdo? Por si queremos hacer la relación de dos elementos de dos resources como tal. Entonces, haz cuenta y caso que nuestra API va a ir más o menos siempre siguiendo esta lógica cuando nosotros empecemos a definir cada uno de los endpoints. Dicho eso, por ejemplo, si nosotros definimos la API preca, en este caso nuevamente recuerda que resource es el equivalente a al nombre de las colecciones o entidades que acabamos de definir. Si colocamos states, aquí estaríamos y lo mandamos a llamar con el método get. Este va a ocupar un header, definitivamente sí, y va a ser un header que va a ser solamente para los administradores, porque un usuario normal, de acuerdo, no va, número uno, no debería por qué él listar todos los estados disponibles. Puede ser de que pueda haber uno en particular, aunque ese muy seguramente va a estar combinado con la orden, pero listar todos los estados un usuario normal no debería. ¿Por qué? Entonces debería ser solamente un administrador el que debería de poder estar operando con este endpoint como tal. Este, por ser un get, no recibe un payload como tal. Y el response en este caso va a ser la lista de todos los estados. Entonces vamos a dejarlo solamente de esta manera de acá. Y podemos colocar acá, si quieres, lista de todos los estados. De todos los estados. Perfecto. Luego podemos tener el siguiente, que puede ser preca, states, preca. Y podemos mandar, digamos, un número como tal. Aquí si gustas, pues podríamos colocarlo de esta manera también, ¿no? Para ir pues entendiendo de que aquí puede ser el valor de una variable o algo dinámico que va a cambiar en la URL que nosotros vamos a ir definiendo. Si lo mandamos a llamar con un head, nuevamente el único que debería poder mandar a llamar uno en particular debería ser un administrador. No debería de recibir un payload y va a retornar solamente un objeto. Dado que aquí yo estoy mandando un ID, es porque yo estoy diciendo que quiero retornar un único elemento de la lista de todos los elementos de los states que yo tengo como tal. Entonces esto me devolvería únicamente un estado. En caso que exista, ¿no? Porque claramente puedo mandar un ID que no exista o que no sea válido, por lo cual también me debería de retornar un error. Perfecto. Vamos a ingresar uno más, ¿de acuerdo? Que sería el states. A ver, si yo mando a llamar de esta manera, states, y coloco un post, lo que estaría diciendo
Recuerda también, este tiene que ser un admin. Aquí lo que yo estaría diciendo es que quiero crear, recuerda que en este caso el post es de create, es que quiero crear un nuevo estado como tal. Este al ser un post y porque claramente quiero crear algo, definitivamente debe recibir una entrada. La entrada de este muy seguramente va a tener ese tipo de estructura de, vamos a ver, de JSON. Aquí vamos a tener un JSON. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver si parece que no lo formatea. Entonces no hay problema. Vamos a ver si podemos ir generándolos con Visual Code. Visual Studios Code. Control N. Vamos a colocar acá JSON. Perfecto. Entonces, recuerda de que en este caso, cuando nosotros estuvimos definiendo nuestros states, pues básicamente solo es un atributo lo que vamos a estar generando y es el atributo del description. Entonces, aquí vamos a tener un description, dos puntos, ¿no? Y uno de los states que podemos crear, por ejemplo, es en progreso. Entonces, justamente este sería un ejemplo de payload que nosotros estaríamos mandándole a este endpoint de acá para poder crear esa nueva entrada o poder crear ese nuevo documento como tal. Esto de aquí me podría retornar el objeto completo, ¿no? Ya con el ID asignado, porque claramente aquí lo que estamos haciendo es una nueva entrada y el MongoDB automáticamente le va a asignar ese ID con el cual posteriormente vamos a poder empezar a hacer esas relaciones con la orden como tal. Entonces nos retornaría el documento ya creado en la MongoDB, en la colección de states en nuestra base de datos de MongoDB. Perfecto. Nota también que aquí nosotros podríamos hacer combinaciones que no hagan sentido. Por ejemplo, venir y decir preca states, colocar 000 y colocar aquí un post, pues realmente no me diría nada, porque aquí estoy diciendo que quiero crear un estado sobre un elemento en particular, ¿no? Y pues aquí es casi que un tanto de lógica, podríamos decir, de que esa operación pues, no hace sentido. No puedo crear un estado sobre otro estado como tal. Entonces, bajo ese contexto, pues realmente colocar esa combinación de state ID con un post, pues realmente no me diría nada en particular. Sin embargo, sí podría hacerlo con un put. Porque si yo hago un put a un ID en particular, lo que yo estoy diciendo es que quiero actualizar la descripción, en este caso, del estado como tal. Entonces yo podría mandarle acá como payload cuál sería el nuevo nombre. Por ejemplo, lo quise dejar pegado, lo quise colocar con un guión, etcétera. Pero definitivamente mandar a llamar este endpoint, que nota que a nivel de URL sería exactamente el mismo que tengo en esta parte de acá. Nuevamente lo vamos a simplificar colocando llaves para poder indicar de que este va a ser un valor variable el que nosotros vamos a ir teniendo. Claramente este solamente administradores lo van a poder consumir. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es actualizar, ¿de acuerdo? Entonces esto nos podría retornar también definitivamente un documento, ¿no? Que sería el documento ya actualizado. Perfecto. Vamos a ingresar un endpoint más. Podría mandar a llamar este mismo endpoint con un delete. Este claramente va a ser llamado solamente por administradores, ¿no? Ya, cuando hagamos la implementación de la autenticación y la autorización, pues me vas a entender un poco más a qué nos referimos con esta parte de administradores como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, nota de que como lo que queremos hacer es eliminar, pues realmente no necesitamos enviarle un payload o un body como tal, porque aquí está más que suficiente, ¿no? Sabiendo cuál es el ID del estado que queremos eliminar, por lo cual aquí no sería necesario pasarle lo que viene siendo el payload de esta sección de acá.
Y esto pues realmente no es necesario que nos retorne algo en particular, nos puede devolver tal vez un mensaje o con algo que se llama HTTP status, ¿no? Hay ciertos códigos que ya los vamos a buscar y te los voy a proporcionar para que los mires. Pero aquí podríamos dejarlo vacío o podríamos personalizar algún mensaje de nosotros, ¿no? Diciéndonos que mediante algún objeto que el ID o el documento se eliminó. Perfecto. Entonces nota de que básicamente aquí ya tenemos casi que definida toda la estrategia de cómo nosotros vamos a estar operando con los states, ¿no? Este nos va a ayudar a listarlos todos, este nos puede traer solamente un elemento. La combinación de este con este, pues lo que va a hacer es que nos va a ayudar a crear un nuevo estado. Este nos va a ayudar a poder actualizar la descripción de un estado y este nos puede ayudar a eliminar un estado en particular. Nota de que aquí claramente hay que hacer un montón de validaciones, como por ejemplo, no puedo eliminar un estado en el cual ciertas órdenes ya tengan asociado ese valor, ¿no? Porque sería pues básicamente perder o romper la integridad de nuestros datos como tal. Entonces, bueno, esta definitivamente es de las más sencillas que nosotros vamos a tener. Siguiendo esa misma lógica, ¿no? Por ejemplo, si quisiera irme con user types, sería casi que la misma colección de endpoints que estaría desarrollando con este como tal. Entonces, si quieres, lo podemos copiar, lo podemos pegar y aquí sería user types. User types. Nuevamente, aquí sería user types. Aquí lo vamos a dejar pegado. Aquí nos devolvería el listado de todos los user types. User types ID retornaría únicamente un user type. En caso de que exista, user types, vamos a, si quieres cambiémoslos todos de un solo. Aquí. User types, post, hadmin. Recuerda que este también pues básicamente iba a recibir un description, nos retornaría el documento ya creado en la collection de user types. En nuestra base de datos de MongoDB, el documento ya actualizado y user types, el documento eliminado, ¿de acuerdo? Entonces nota que aquí pues muy sencillamente ya definimos básicamente 10 endpoints que vamos a estar implementando. La verdad que estos se programan muy sencillos. Como te digo, pues sí hay que meter ciertas validaciones que inclusive con nuestro unit testing lo podríamos probar al final. Pero bueno, ¿no? Estos por lo menos podríamos marcarlos como check de que ya los definimos. Order details creo que también, order details type creo que también sería casi que la misma lógica, entonces lo podríamos copiar. Recuerda que este se llama order details type, order details types. Vamos a copiar nuestra tablita, vamos a pegarla y vamos a colocar order details types. Está un poquito largo el nombre, pero bueno, order details types. Perfecto. También nota que todos estos, no por ser entidades de mantenimiento, no que pues, de una u otra manera únicamente el usuario administrador es el que va a poder hacer esto. Todos ellos, el header debería ser el mismo. No solo aquellos usuarios con ese permiso de administrador se le podría dar esa autoridad de poder interactuar con estos endpoints como tal. Entonces aquí sería lo mismo, aquí nos devolvería de la lista de todos los order details types, únicamente un order detail type,
nos retornaría el documento ya creado en la colección de Order Details Types. En nuestra base de datos de MongoDB, el documento ya actualizado, Order Details Types ID, eliminaría el documento, ¿no? Entonces, nuevamente, recuerda que estas son las más sencillas que nosotros podemos manejar, y creería yo que esto sería más que suficiente para poder administrar todo lo que vienen siendo estas tablas de mantenimiento o estas tablas de entidad fuerte, que a nivel de experiencia de usuario básicamente estas vienen casi que rellenando los valores de un select o de un combo box cuando empecemos a hacer las implementaciones de nuestras UIs. Luego, si quieres, podemos agarrar otra que realmente es bastante sencilla. Vamos a ver. Yo creo que el catálogo definitivamente es una de que no va a ser mayor complicación. A ver, nuevamente, cuando tú tengas estés analizando una de las entidades en las cuales vas a querer definir tus endpoints, puedes apoyarte también, ¿de acuerdo?, de esta parte de aquí para poder saber si lo que tienes que hacer es, por ejemplo, empezar a implementar este tipo de combinación. Este tipo de combinación, recuerda que es resource, un elemento de ese resource, y querer relacionarlo con otro resource como tal. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestra, aquí a nuestro modelo de datos, de estado, ¿no?, hacia órdenes, pues realmente no hay como que una interacción tan directa, por lo menos de esta combinación que te estoy mostrando en esta parte de aquí. Vamos a ver. Creo que definitivamente aquí sí hay una, ¿no?, muy interesante, que puede ser de usuarios a órdenes. Digamos, nosotros podríamos tener la definición. Sí, y de hecho yo creo que ese endpoint puede ser inclusive muy polémico, ¿no? Y te los explico ahorita. La definición de preca orders, ¿de acuerdo? Por lo que te acabo de explicar, me debería decir que debería de retornar todas las órdenes. Pero, ojo, aquí hay que tener cuidado, porque el hecho de venir y decir que puede retornar todas las órdenes, hay que validarlo. Si esto lo llega a ejecutar, por ejemplo, un administrador, o sea, si en el header yo por ahí especifico el token que a mí me indica que es un usuario administrador, podría retornar aquí todas las órdenes de todos los usuarios. ¿De acuerdo? Si yo hago un preca h con el token de un usuario, vamos a colocar user, ¿de acuerdo? Esto me va a retornar todas las órdenes de un usuario. Ahora, ¿de qué usuario? Pues del usuario que se encuentre dentro del token del header que nosotros mandemos a nuestro endpoint como tal. Aquí cuando hablo de header, haz cuenta y caso de que esto que dice preca h, realmente esto se va a terminar traduciendo como un authorization. Dos puntos, aquí vamos a mandar un esquema que se llama better, y aquí vamos a mandar un token. Este token de aquí te voy a explicar más adelante cómo lo vamos a generar, pero ese token, cuando nosotros lo desencriptemos, nos va a dar información como, por ejemplo, si el usuario que se autenticó es un usuario administrativo o si es un usuario normal, ¿no? De acuerdo, un usuario que entró a ver sus órdenes o a querer hacer una nueva orden o querer ver cuál es el estado de la orden que tiene activa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando te hablo de este "-h admin" o "-h user", lo que estoy haciendo es simplificar un poco esto de aquí para que sea pues un poquito más fácil o intuitivo de entender las validaciones que nosotros tenemos que hacer al momento que hagamos la implementación de este endpoint de acá. Ahora, nuevamente, recuerda de que dependiendo del header que se le mande a este de acá, pues nosotros así vamos a saber cómo lo vamos a poder interactuar. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si nosotros ahora estamos en el escenario de que somos ese usuario administrador y queremos ver todas las órdenes? Pues nos vamos a este. Pero si nosotros quisiéramos ver las órdenes de un usuario en particular, digamos que quisiéramos ver el historial de ese usuario, nosotros lo podríamos hacer de la siguiente manera. Aquí de users, por ejemplo, nosotros podríamos definir, ¿no?, el ID del usuario y podríamos colocar orders. Entonces, nota que haciendo esto de aquí esto a mí ya me estaría diciendo, bueno, yo lo que yo quiero ver, no, tendría esta combinación básicamente, ¿no?, que es la que te había definido anteriormente. Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo con este get preca users preca ID, ¿no? Recuerda que aquí iría el ID del usuario que nosotros seleccionamos y colocamos orders. Entonces, aquí nuevamente lo que yo estaría diciendo es, yo quiero ver las órdenes del usuario que yo tengo en esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí pues ya podrían empezar a suceder ciertas combinaciones o ciertos estilos que tú quieras seguir al momento que tú quieras hacer implementación o el diseño de algunos endpoints en particular. Pero nuevamente, o sea, tú ves esto y lo lees y se sobreentiende qué es lo que quieres hacer como tal. Por ejemplo, ¿no?, si yo quisiera hacer un post haciéndolo de esta manera, pues sería que yo quiero crear una orden del usuario que ya se autenticó. Aunque fíjate que aquí ya tampoco haría mucho sentido, porque el usuario que ya se autenticó, recuerda de que toda esa información del usuario que quiere interactuar porque quiere hacer la operación comercial, la información de ese usuario no viaja como parámetro, viaja como token, el usuario que se autenticó. Por eso nota de que aquí, ¿no?, cuando yo digo preca orders y me retorna todas las órdenes, cuando mando el token del usuario, es porque es solamente del usuario que ya se autenticó. Entonces, cuando yo aquí hago un preca orders put, por ejemplo, un preca orders post, a ver, si yo pongo un preca header de un admin, aquí claramente yo puedo saber cuál es el ID de ese administrador, y ahí lo que estaría diciendo básicamente es que el administrador quiere crear una orden. Pero si hago el preca orders user, no, aquí lo que estoy diciendo es que quiero crear una orden para el usuario que está viajando por los headers. Si todavía no me ubicas o no me entiendes muy bien, déjame mostrártelo en Postman. Recuerda de que en Postman, por ejemplo, nosotros cuando creamos un endpoint, por ejemplo, podríamos, como te mencioné, podríamos tener ese método post, ¿no?, de un localhost 2.3000, por darte un ejemplo. Podríamos colocar acá preca y aquí podríamos colocar orders, ¿de acuerdo? Entonces, nota que aquí en auth, ¿de acuerdo? O aquí en la parte de header, si te quisieras ir directamente desde esta parte de acá, aquí nosotros podríamos buscar el authorization y aquí en better, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podríamos colocar cuál es el token, ¿no?, que identifica al usuario que está mandando a querer ejecutar este endpoint de aquí. Porque nuevamente, ¿quién quiere crear una orden? La quiere crear un usuario, pero el usuario que la quiere crear es el usuario que se autenticó en nuestro sistema. Y para identificar eso, nuevamente, eso se hace a través del header y iría en esta sección de acá. Nosotros vamos a estar implementando algo que se llama JWT.io. Si quieres, déjame entrar a la página, a esta de acá. Nosotros vamos a estar implementando este endpoint.
perdón, vamos a estar implementando este tipo de tokens, por ejemplo, como el que yo tengo en esta parte de aquí, que si te fijas, este JWT, me estoy adelantando un poco este tema, pero está compuesto por tres secciones. Una es el algoritmo, otro es el payload, que es la información que estamos encriptando, y aquí pues vendría un poco el secret key para poder encriptar o desencriptar pues la información de nuestro usuario. Entonces claramente nosotros aquí vamos a modelar un poco ese usuario o esa información de usuario que nosotros vamos a querer cambiar en esta sección de aquí. Entonces haz cuenta y caso de que aquí, ¿no? Desde nuestro sistema, cuando nosotros armemos nuestros propios tokens, nosotros aquí vamos a mandar cuál es el ID del usuario que se autenticó. Entonces, como el ID de ese usuario autenticado que quiere crear una orden viaja por el header mediante el token, no sería necesario especificarlo dentro de la URL como tal. Entonces, nuevamente, yo sé que es un poco confuso, ¿de acuerdo? Pero aquí cuando estemos hablando nuevamente de usuarios que quieren hacer una acción comercial, y aprende a identificarlo, si es el administrador o si es el usuario que quiere comprar o hacer algo como tal, ¿de acuerdo? Si es el usuario que quiere comprar o hacer algo, recuerda que no debería de pasar como parámetro el ID de su usuario en la URL. Eso siempre debe de viajar encriptado como header en el endpoint que nosotros estemos implementando como tal. Entonces, nuevamente, aquí cuando nosotros decimos post orders, claramente quien quiere crear una orden es un usuario, ¿de acuerdo? Pero jamás vamos a tener que hacer un user preca y aquí colocar el ID de ese usuario, porque sería muy inseguro, ¿no? Porque aquí yo perfectamente podría colocar el ID de otro usuario y podría violar la seguridad de la base de datos, de la integridad que nosotros queremos hacer como tal. Entonces, básicamente hacer esto se consideraría como mala práctica. Claramente se puede hacer, pero no lo hagas porque es una mala práctica, ¿de acuerdo? Es una mala praxis. Lo que vamos a hacer entonces es que lo vamos a dejar como users de esta manera de acá, y nuevamente aquí es porque queremos crear una orden para el usuario que viajó por los headers como tal. Entonces sé que fue un poco complicado, pero terminemos de hacer la definición de los endpoints y así vamos viendo si terminamos de aclarar esa parte, ¿de acuerdo? Ok, entonces sigamos definiendo acá. Vamos a definir los endpoints para los usuarios. Preca user. Users. Perfecto. Vamos a pegar los primeros dos. Y bueno, a ver, bajo la lógica que acabamos de mencionar ahorita, users get, aquí estoy diciendo que quiero listar todos los usuarios, pero lo puede hacer, eso de querer listar todos los usuarios lo debería hacer solamente un administrador. Si lo que nosotros estamos haciendo es un social network donde claramente yo puedo ver el perfil de otros usuarios, ahí ya cambia la historia porque cambia el contexto del negocio o de lo que nosotros queremos validar como tal. Pero por lo menos para lo que estamos desarrollando nosotros ahorita en esta parte de acá, preca users get solamente debería ser invocado por administradores. Si lo hago por un usuario, o sea, si yo mando el preca h con el token del usuario autenticado, simple y sencillamente me debería de retornar un error porque a nivel de permisos para ese usuario no debería de poder hacerse, ¿de acuerdo? Entonces este es un endpoint que solamente un administrador podría mandar a llamar como tal. Entonces aquí lista todos los usuarios, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, el users con el ID, nota que aquí está bien interesante, porque este también solo la podría mandar a llamar un administrador que quiera ver el perfil de un usuario en particular. Pero aquí me podría decir, no, pero si yo quisiera ver mi perfil, yo podría mandar aquí el ID de mi usuario, pero no.
Porque recuerda de que si yo hago este preca user pre con este ID de acá, simple y sencillamente me debería a ver, perdón, si yo mando a este users con este preca ID, con el header del usuario, estaría medio extraño porque nuevamente un usuario solamente debería tener permiso de ver su propio perfil como tal, por lo cual aquí fíjate que de hecho sí podríamos hacer una modificación interesante, porque aquí yo puedo mandar a llamar este como administrador y este como user. Si yo lo hago como user, ¿de acuerdo? A ver, si yo mando a llamar este como admin, el response va a ser todos los usuarios. Pero si yo lo mando a llamar como usuario, nada más me debería de retornar la información mía, ¿de acuerdo? Entonces, este de acá, admin, lista de todos los usuarios. Y si lo mandé a llamar con el token de user, debería de ser un objeto con la información del usuario autenticado. Ahí está bien. Fíjate que así sí está bien, ¿no? De hecho, sí podríamos hacer la implementación de esa manera. Nuevamente, aquí si hago este user ID, solamente el admin podría mandarlo a llamar. Si yo lo hago con un preca h user, no haría sentido, porque yo puedo poner aquí el ID de otro usuario con el token del usuario que es auténtico. Simple y sencillamente no, porque ese token solamente tiene permiso de ver la información de él mismo, no la información del mismo usuario autenticado. Por lo cual aquí tú me podrías decir, sí, pero podría mandar entonces aquí mi ID, y la respuesta es no, porque si quieres ver tu información, mando a la llamar con este endpoint de acá, pero el token tiene que ser el token del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nota que ya viene como una de las primeras validaciones que tú debes de hacer al momento que empiezas a implementar estos endpoints como tal. Entonces, nuevamente, este endpoint va a ser exclusivamente para administradores como tal y únicamente retornaría al usuario de un usuario, la información de un usuario. Entonces, únicamente retorna, bueno, creo que está redundante, retorna la información de un usuario. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nota de que aquí ya se empieza a complicar un poquito, ¿no? No tanto, pero sí pues, hay que tener un poco de cuidado. Claramente estos no reciben payloads. Vámonos para acá. Vámonos a preca user. Con un post. Aquí ya está más interesante. Aquí nota que este endpoint yo lo voy a mandar a llamar sin ningún header, sin ningún token, porque este viene siendo básicamente el equivalente del sign up, el equivalente de cuando yo quiero autenticarme, de cuando yo quiero crear un nuevo usuario como tal. Por lo cual aquí tú podrías inclusive hasta optar por sacar este endpoint y dejarlo más en el modelo del autenticador que tú hayas elegido como tal. En mi caso va a ser Firebase el que yo voy a estar utilizando, ¿de acuerdo? Pero nuevamente este endpoint con este método post al final del día es el equivalente del sign up, porque lo que yo voy a querer hacer es crear un nuevo usuario, o sea, básicamente crear la manera en cómo yo voy a poder entrar al sistema como tal. Claramente, cuando yo creo un nuevo usuario, por default, ese usuario va a ser de tipo usuario, ¿no? El tipo cliente como tal, podríamos decir. No va a ser un administrador, ¿sí? Entonces, este no recibe headers, porque cualquier persona podría crear un usuario, ¿de acuerdo? ¿Recibiría payloads? Claro que sí. Recibiría el nombre, el last name, cuando nació, la dirección. El activo no, porque el activo en este caso va a ser un endpoint un atributo que por default va a estar 1, ¿no? Para que no caiga un correo diciendo si quieres activar al usuario como tal, etcétera. Lo vamos a dejar por default dado de alta al usuario. Nosotros vamos a hacer cambios manuales a 0 para que miremos cómo un usuario no autorizado
básicamente va a dejar de poder consumir cualquier endpoint como tal. Creo que aquí se nos olvidó el email, que es muy importante conocerlo también. Entonces, básicamente nosotros ocuparíamos construir el payload de acuerdo con toda esta información. Yo me la voy a llevar acá, ahorita, en esta parte. Entonces, vamos... Alt. Vamos a colocarlo acá. Birthday, directions, email. Y ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta sería un poco la definición del payload que estaríamos mandándole a este endpoint en particular, ¿de acuerdo? Y este nos podría retornar el objeto del documento creado. Documento creado. Perfecto. User put. ¿Podríamos nosotros actualizar al usuario? Sí, ¿no? Nota que aquí, tanto como un usuario normal como un usuario administrador, debería sin problema alguno tener acceso a poder llamar este endpoint como tal. Entonces, realmente aquí no importaría el privilegio o el tipo de usuario con el que se autenticó. Nuevamente, tanto el administrador como el mismo usuario podrían modificar o podrían actualizar su información de user como tal. Entonces, a ver, nota que aquí sí está bien interesante, ¿no? La definición de este endpoint, porque si yo hago este preca user put con el header del admin, aquí no haría sentido, porque aquí yo estoy diciendo de que querría actualizar de manera batch un atributo en particular de todos mis usuarios que no se recomendaría como buena práctica. Entonces, este endpoint preca user put con header administrativo no lo vamos a hacer, pero sí definitivamente lo puedo hacer con un header de usuario, porque aquí lo que me está diciendo es que para este endpoint, para este usuario autenticado, sí puedo actualizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, nuevamente, aquí debes de tener mucho cuidado con la definición de esto como tal, porque yo sé que en otros cursos no te pueden decir como que esto no se permite, pero es dependiendo del tipo de token que tú le mandes al endpoint como tal. Nuevamente, si es un preca user put user, no un header user, es porque quiero actualizar mi información. Entonces esto claramente sí lo podría hacer, pero nuevamente solo con el token de un usuario en particular. Ahora, si yo hago un preca user preca con un ID, ¿no? Este de acá, claramente yo sí lo podría mandar a llamar, pero solamente con el header de un admin, de un administrador. Esto no lo podría mandar a llamar un usuario normal, el usuario autenticado. ¿Por qué? Nuevamente, porque el usuario autenticado no tiene privilegios de ir a modificar la información de otro usuario como tal. Entonces, nota que aquí tenemos dos implementaciones muy interesantes de lo que bien vendría siendo la definición de este endpoint, ¿de acuerdo? Para poder actualizar la información de un usuario en particular. Entonces, nuevamente aquí si quieres, coloquemos como observación, ¿no? Que actualiza, en el primero, el preca user put, actualiza la información del usuario autenticado. Y aquí estaríamos diciendo que en el preca user, preca id, put con header administrativo, estaríamos diciendo que el administrador actualizó un usuario, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Recuerda que aquí
hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y de entender pues la combinación de lo que viene siendo header y lo que viene siendo administrador como tal, para poder saber cómo vamos haciendo las definiciones de estos endpoints. Vámonos. Ok. Luego, nota que podríamos tener deletes. El delete en usuario yo no lo recomendaría. Yo lo que recomendaría sería en todo caso desactivar el usuario como tal. Entonces aquí en este user, nota de que yo podría tener dos tipos de implementaciones, ¿de acuerdo? Preca user con un put, ¿no? Pero me diría que lo que puedo hacer es desactivar el usuario. Aquí claramente tú podrías hacer como que un cierto tipo vamos a decir, y combinaciones. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí delete preca user con header de user, ¿no? Y aquí lo que tal vez yo estaría diciendo es que el usuario entró a su profile y por ahí puede hacer que haya aparecido la opción de dar de baja o desactivar mi cuenta. Nuevamente aquí no sería necesario que mande nada como parámetro porque el parámetro del usuario autenticado en este caso va aquí. Y aquí pues lo que haría sería retornar el usuario ya desactivado, ¿no? Y aquí podríamos colocar el usuario autenticado setió su cuenta como inactive. Y realmente lo que vamos a hacer es que no vamos a borrar y vamos a cambiar vamos a cambiar el atributo que tenemos aquí como 1, lo vamos a activar, lo vamos a cambiar a 0. Ahora, si el usuario quisiera volver a activarse, ahí ya podríamos pues meter o implementar alguna lógica de no, ¿sabes qué? Mándate un correo para poder activar y podríamos hacer ahí pues, algún otro tipo de vuelta, ¿de acuerdo? Entonces claramente este de aquí sí puede existir el user delete, pero recuerda que este va a ser solamente con token de user. Hacer un guión H admin sería que quieres desactivar todos los usuarios como tal. Que fíjate que como medida preventiva pueda que funcione, ¿no? En el caso de que te hayan hackeado o algo y tú digas quiero darle de baja a todos los usuarios, lo podrías hacer, pero no te lo recomendaría porque por ahí si te hackearon y te agarraron algún token de administrador, entonces es mejor prevenir ese tipo de escenario como tal. Ahora claramente sí podría tener la combinación user preca con un ID, o sea, quiero seleccionar un usuario en particular y este claramente va a ser invocado únicamente por un administrador, ¿de acuerdo? Aquí no necesitaría pasar ningún payload, ¿no? Recuerda que va como parámetro el ID y aquí sería el administrador desactivó un usuario, ¿de acuerdo? Entonces, con usuarios creería yo de que estas pues, básicamente podrían ser un poco las combinaciones que podríamos ver o podríamos encontrar. Ahora, nuevamente, de aquí en adelante, si queremos agregar otra combinación de resource ID resource con user, muy seguramente va a ser porque él es el administrador que va a poder mandar a llamarlas como tal. Entonces, por ejemplo, si yo agrego acá otro endpoint que sea user preca, colocamos por aquí un ID preca y colocamos orders, ¿no? Este claramente si lo mandamos a llamar con un get, este solamente lo va a poder mandar a llamar un administrador, porque haz cuenta y caso que es el administrador que entró al módulo administrativo y él seleccionó un usuario para poder ver todo el historial de órdenes que ese usuario ha hecho en particular, ¿de acuerdo? Ahora, si quisiéramos el endpoint de el usuario queriendo ver, el usuario autenticado queriendo ver sus órdenes, pues recuerda que ahí ya sería preca
orders, de acuerdo, como lo habíamos explicado un poco anteriormente, que preca orders con el header del usuario sería quiero ver mis órdenes, y preca orders con el token o con el header del token del administrador es que quiero ver todas las órdenes de todos los usuarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, por el momento la combinación user ID orders sí se puede hacer, pero recuerda que solamente lo puede mandar a invocar un administrador. No es necesario mandarle un header como tal, ¿no? A este. Y este me retornaría claramente una lista, ¿no? Y este sería entonces las órdenes hechas por un usuario. ¿Sí? Aquí podríamos colocarle, ¿no? El administrador quiere ver las órdenes hechas por un usuario, ¿no? Dicho eso, miremos con qué otras cosas más podríamos combinar al usuario. Usuario bundle, no. ¿De acuerdo? Usuario catálogo tampoco y usuario estado tampoco. Entonces, digamos que en todas las colecciones de los endpoints para users serían estos que tenemos en esta sección de acá. User, user ID, preca user post, preca user put, user ID put, user delete, user ID y user ID orders, ¿no? Entonces básicamente estos deberían de ser todos los endpoints que deberíamos desarrollar alrededor de la colección de users. Nuevamente recuerda que users post es básicamente el sign up, ¿no? Este no ocupa header. Y preca user put se puede hacer si solo si el header mandamos un header de usuario. Users ID put se puede hacer pero solamente con el administrador. User deletes se puede hacer pero solamente con el usuario autenticado. User ID deletes se puede hacer pero solamente lo podría hacer el administrador como tal. Entonces hasta el momento yo esperaría de que pues aquí un poco se vaya tomando la lección o el entendimiento de la diferencia de cuando yo implemento endpoints para usuarios autenticados a la diferencia de usuarios administradores autenticados, ¿no? De que sí varía pues un poco la combinación o la definición del llamado de cada uno de estos endpoints en particular. Dicho eso, creo que vamos a dejar este video hasta acá para no hacerlo tan largo. En el siguiente video vamos a seguir con la segunda parte de las definiciones de todos los otros endpoints. Nota que hasta el momento básicamente solo hemos hecho estos de aquí, ¿de acuerdo? Nos falta todavía hacer todos estos de acá, ¿sí? Ok, entonces espero que te haya gustado este video. Nuevamente recuerda que aquí pues hablar de API también es hablar de diseño y pues es entender muchísimo la buena práctica de diferenciar el atributo del usuario como parámetro a diferenciar el header del token del usuario autenticado, cuándo debemos usar uno y qué interpretación me da uno de otro en particular. Dicho eso, espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco más.